Bueno, entonces vamos a comenzar esta práctica acerca de, bueno, de cálculo vectorial. En este caso, primera pregunta dice, use el teorema de la divergencia para calcular lo que es el valor de la integral de flujo que nos están diciendo acá, donde este f es un campo vectorial, x, y, z, ¿ok? Y S es la superficie de 5 caras del cubo unitario definido por estos intervalos que están acá, ¿no? El x va de 0 a 1, el y va de 0 a 1 y el z va de 0 a 1, sin incluir la cara inferior, z igual a 0. La orientación de S es con el vector normal n apuntando hacia afuera del cubo. Entonces, lo primero, más o menos, voy a hacer es el dibujito. Acá voy con una solución. ¿Ok? Tengo que aplicar el teorema de la divergencia, ¿verdad? Entonces, eh, pongan que tienen acá este es el plano, x, y, z, ¿verdad? Bueno, x, y, z. Y por acá tienen un cubo que más o menos tiene como esta forma. Vamos a ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Más o menos ese es el dibujillo, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan, el cubo tiene 6 caras. En este caso, nos están diciendo que la superficie S, ¿qué es S? S va a ser, dice que las 5 caras, sin incluir la cara inferior, o sea, serían las que están alrededor, que serían 4, más la de arriba, que serían 5, ¿ok? Entonces, está excluyendo eh, lo que es la cara que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Que sería como el piso. Entonces, S, eh, es decir, es una superficie de 5 caras, ¿verdad? Del cubo. ¿Ok? Entonces, nos están diciendo que apliquemos el teorema de la divergencia, pero ¿cuál es el requisito que nosotros tenemos para poder aplicar el teorema de la divergencia? ¿Qué era lo que decía el teorema de la divergencia? El teorema de la divergencia, voy a poner acá, el teorema de la divergencia dice que la integral de superficie f punto n de S se puede calcular con una integral triple, donde aquí esto sería como el v va a ser el sólido completo, ¿de acuerdo? Y de la divergencia de f de v, ¿ok? No recuerdo si nosotros en clases habíamos usado el término v. Ah, también habíamos puesto creo que un t, ¿ok? T sería como el sólido. Entonces, y ese es la superficie del sólido, o sea, todo el cascarón. Entonces, sabemos que el sólido es un cubo y que el cascarón en la superficie S nos están diciendo que son las 5 caras del cubo sin incluir la de abajo. ¿Podemos aplicar el teorema de la divergencia? Es la pregunta. Aquí voy a ponerle, aquí voy a ponerle como un digamos, un S gorrito para que no se confunda con el S que nosotros tenemos aquí en el ejercicio. ¿Ok? ¿Cuál era el requisito para ese gorrito? No sé si me dice alguien. El S gorrito sería la superficie que encierra a todo el sólido, pero el requisito que teníamos nosotros es que ese gorrito
debe ser una superficie cerrada. Entonces, en nuestro caso, no tenemos que ese sea una superficie cerrada porque nos falta incluir la cara inferior. Entonces, para aplicar, para aplicar el teorema de la divergencia, ¿ok? Em, debemos hacerlo, bueno, debemos cerrar la superficie, ¿ok? Sí, digamos, tenemos que considerar una superficie cerrada, ¿verdad? Debemos considerar una superficie cerrada. Entonces, superficie cerrada. Esa superficie cerrada, que le vamos a llamar ese gorrito, va a ser la superficie S que nos están diciendo, unido con una superficie que sería la de abajo, ¿verdad? Podemos llamarle em, S base, ¿de acuerdo? O sea, la superficie de la base más lo que es la superficie que ya me estaban diciendo a mí, que eran las 5 caras y sin incluir la de abajo. Entonces, lo que tengo que hacer es considerar una superficie S tilde que cierre el sólido, ¿verdad? O una superficie cerrada. Y de esta manera, entonces yo le puedo aplicar el teorema de la divergencia. En este caso, entonces, ¿qué pasa? En este caso, aplicamos el teorema de la divergencia sobre S tilde. Entonces, ¿qué sería exactamente esto que está acá arriba? Voy a ponerlo acá, nada más, que es S tilde. Pero recordemos que S tilde, ahora como es la unión de dos superficies, la superficie S, F punto N de S, más la superficie S base, le pusimos, ¿verdad? De F punto N de S. O sea, esto que está acá, ¿verdad? La integral sobre la superficie S tilde es igual a la integral de la superficie S más la integral de la superficie base, digamos, ¿de acuerdo? Quiere decir que como nosotros nos están pidiendo esto que está acá, que es sobre S, lo que tenemos que hacer es despejar. Tenemos que sacar la integral triple sobre t de la divergencia de f y restarle la integral de superficie de la parte de la base, ¿verdad? Del cubo, f punto n de s. ¿Ok? Eso fue lo último que vimos como en clases, ¿verdad? Como un despeje. Vamos a hacer ese despeje. Entonces, en lugar de calcular esto, que la superficie S serían 5 caras, lo que vamos a hacer es calcular esto y calcular este otro pedacito. Entonces, recuerden que esta superficie base, ¿qué es? Bueno, son por ejemplo, si lo notan acá, es z igual a 0, ¿verdad? O sea, esa sería la superficie. Voy a poner acá, sería z igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahora sí, tenemos que calcular esto y tenemos que calcular esto de acá. ¿Dónde S base es z igual a 0? Vamos a comenzar haciendo este de acá. Entonces, para ello necesitamos sacar la divergencia de f.
Notemos acá que F es el campo vectorial, es X, Y, Z. Entonces, eh, acá vamos a determinar, vamos a llamarle acá a esto 1 y a esta otra parte le vamos a llamar 2. Entonces, vamos a trabajar con 1. Esto ustedes lo pueden hacer más rápido, digamos. Yo solo lo que estoy haciendo es explicando detalladamente. Entonces, voy a trabajar con 1. La divergencia de F, la divergencia de F, bueno, voy a poner aquí arriba. Recuerde que el F de X, Y, Z me están diciendo acá que es X, Y, Z. Entonces, la divergencia de F sería la derivada de la primera acá con respecto a X, que sería 1, más la derivada de la segunda, que sería con respecto a Y, que sería 1, y la de la tercera con respecto a Z, que sería 1 también. O sea, esto me está dando 3. Listo, ya tengo la divergencia de F, que esto vale 3. Pero tengo que hacer la integral triple sobre el sólido T. El sólido T está súper sencillo porque como es un cubo, el X va de 0 a 1, el Y va de 0 a 1 y el Z va de 0 a 1. Entonces, por lo tanto, esa expresión 1 que yo necesito debe ser igual a la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 y la integral de 0 a 1 de la divergencia de F, que sería 3. Y aquí el orden puede ser cualquiera porque todos tienen los mismos límites de integración. Entonces, puedo poner de Z, de Y, de X. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me está dando eso? Bueno, hago la integral. En este caso me va a dar 3. ¿Sí? Entonces, ya tengo esta parte de 1. Me hace falta calcular esta parte de 2, ¿no? Entonces, ahora sería trabajando con 2. Vamos a trabajar con 2. Y entonces, bueno, ¿cómo hago yo para calcular lo que es esta integral? Esta integral que está acá. Entonces, 2 es igual a la integral de superficie sobre S base de f punto n de s. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros aquí sabíamos que, bueno, necesitamos una parametrización de la superficie, ¿verdad? Esta es mi superficie, z igual a 0. Entonces voy a bajar esto un toquecito. Voy a poner aquí abajo. Voy a escribir aquí arriba en otro color, ¿verdad? Entonces, acá, recuerden que en este caso mm, ocupamos la parametrización, sí, ¿verdad? Y tenemos que evaluar al f en la parametrización. Entonces, esto que está acá se calculaba haciendo la integral sobre la región o la proyección de la superficie, y aquí era f de r de, en este caso, voy a llamarle xy. R era la parametrización de la superficie y eso teníamos que multiplicarlo por quién. No sé si recuerdan. R de x cruz R de y. Y aquí voy a poner dA. Entonces, recuerde que una parametrización
de S base es los puntos. Entonces voy a poner R de XY. Entonces, vean ustedes que como la superficie de Z igual a cero, esto quiere decir, bueno, hay dos variables que son libres, serían la X y la y el Z vale cero. Esa sería la parametrización. Entonces, ¿qué pasa cuando evaluamos a f en la parametrización? ¿Cuánto es f de r de xy? Exactamente lo que nos va a dar sería el xy. Y noten ustedes, acuérdense que el f de xy es, f de xyz es xyz. Pero en este caso, como el z vale cero, entonces aquí me va a quedar cero. ¿Ok? ¿Y qué es lo otro que necesito? También necesito lo que es voy a poner acá, ahí finaliza. Tengo que R de X, ¿cuánto es? R de X es 1, 0, 0. R de Y es igual a 0, 1, 0. Y por lo tanto, el R de X, voy a poner acá, R de X cruz R de Y, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me está dando eso? Eso me daría 0, 0, 1, ¿verdad? Eso me daría 0, 0, 1. Entonces, bueno, yo tengo que preguntarme si este es el adecuado. Recuerden que lo que nos están diciendo en el ejercicio es que el vector normal apunta hacia afuera del cubo. Quiere decir que si yo tengo esta superficie, que es la de abajo, que apunte hacia afuera, quiere decir que apunte hacia abajo. Por lo tanto, yo tendría que escoger, en lugar de este que obtuve, el otro, que en este caso voy a poner, eh, o sea, el que uno elige, voy a poner aquí, elegimos el otro que sería R de Y cruz R de X, que es el que apunta hacia abajo, o sea, 0, 0, no se me ve aquí, -1. ¿Ok? Creo que podría repetir porque es el que apunta hacia abajo. Dame un chance. Voy a crear espacio aquí porque ya no me estoy cansando. Entonces, voy a decirle que me dé una página más y voy a pasar esto que está aquí para abajo. Ahí. Listo, ¿verdad? Entonces, ahí sí me va a alcanzar. Voy a ponerlo más mejor aquí abajo. Ok, ahora sí. ¿Quién preguntó? Ashley. Sí, Eh, ok, entonces, recuerden que el R de X cruz R de Y me está dando 0, 0, 1. Pero nosotros habíamos dicho que el vector normal es el que apunta hacia afuera del cubo. O sea, si yo me paro aquí, debería apuntar hacia arriba. Si me paro acá, debería apuntar hacia acá, ¿verdad? El vector normal es un vector que es perpendicular a la superficie y que apunta hacia afuera en este caso, ¿verdad? Entonces, si yo me paro por aquí, tendría que apuntar para allá. Bueno, digamos, si me paro aquí, para allá, ¿verdad? Eh, Diciendo que estoy parado en esa otra parte. Si me paro aquí, tiene que apuntar como para acá. Pero si yo me paro abajo, en la superficie de abajo, como apunta hacia afuera, debería apuntar hacia abajo. O sea, los zetas son negativos. Pero aquí, el que nosotros estamos obteniendo me está dando que el z es positivo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos para corregir eso? Entonces, lo que hacemos es, entonces, voy a poner aquí el comentario, ¿no? O la observación. Como el vector es exterior, bueno, el vector apunta
hacia afuera, escogemos el otro que sería R de Y plus R de X, que es el que me va a dar 0, 0, menos 1. O le cambiamos el signo, digamos, al que obtuvimos, si no es. Entonces vamos a escoger ese. Listo. Entonces, bueno, ¿para qué me sirve eso? En realidad, en este caso, digamos, no nos va a afectar nada porque ahora lo que tengo que hacer es reemplazar esto que está aquí y esto que está acá en, en esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí voy a corregir y voy a ponerle R de Y con R de X. ¿Ok? Eso es porque yo sé que el vector es el que está apuntando hacia afuera, en este caso tiene que apuntar hacia abajo. Y ese es el que estoy obteniendo. Pero no importa, digamos, aquí no nos va a importar porque vean que es la integral sobre la región de x, y, 0, producto punto, 0, 0, menos 1. Aquí pongo el de a. Si se dan cuenta, cuando hago el producto punto aquí, eso me va a dar 0. ¿Ok? Entonces eso me va a dar 0 y no me va a afectar nada. Y por lo tanto la integral me va a dar 0. Listo. Quiere decir entonces que esta integral no está contribuyendo en nada. Por lo tanto, lo que yo voy a afirmar ahora es que como esto es 0, la integral de superficie que me estaban pidiendo es igual a la integral triple que nosotros calculamos, que en este caso nos dio 3. Entonces, aquí digo, concluimos que los puntos, la integral sobre S, f punto n de S, es igual a 3. Y ahí termina el ejercicio. ¿De acuerdo?